por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, una vez más estar ante ustedes. Con estas palabras iniciales tradicionales comenzamos hoy un nuevo estudio bíblico. Este se refiere a un aspecto doctrinal o del conocimiento del Evangelio que es poco tratado, no porque no sea importante, sino porque muchas veces no es considerado al respecto. Nosotros lo hemos titulado el fundamento del creyente. El fundamento del creyente normalmente está siendo interpretado como aquella prohibición de que tiene algún siervo del Señor de poder aclarar, o más que aclarar, contribuir a estudios de otros hermanos. Y muchas veces ellos dicen, bueno, no ponga fundamento sobre fundamento, y vemos que esa interpretación no es la más correcta y vamos a tratar de explicarla a la luz del Evangelio. Nuestra cita será un texto de 1 de Corintios, del capítulo 3, desde los versículos 10 al 13, que será lo que iremos citando. Cuando no sea el de 1 de Corintios, haremos referencia a la cita en su totalidad. Veamos el versículo 10, que dice: el apóstol Pablo nos habla de la siguiente manera. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento y otros edifican encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Esa es la advertencia. Él no está prohibiendo que se siga edificando, sino que tengamos cuidado en la forma en cómo se va a sobre edificar. Pablo entonces nos está diciendo que en su condición de arquitecto y de apóstol instituido por Cristo, él es un perito arquitecto y escribió el Evangelio o palabra de Dios junto a los profetas, Antiguo Testamento, y otros 11 apóstoles del Nuevo Testamento, y que esta es la palabra de Dios. Es Cristo céntrica, pues es Cristo el único fundamento y principal, que es la base de la construcción, y por lo tanto de la prédica, la enseñanza, la exhortación y doctrina que se entrega en la iglesia y también al mundo. Entonces debemos entender que todo hombre de Dios debe estar consciente que todo lo que haga para predicar, enseñar o exhortar a un creyente o a un incrédulo, lo está haciendo por medio de la gracia, es decir, actúa con plena dirección o unción del Espíritu Santo, y es Él, este Espíritu, quien le guía en tan importante y hermosa tarea. En ese plano, el apóstol señala que él, como perito arquitecto, puso el fundamento, y nótese bien, aquí está hablando en singular. Veamos ahora, pasemos al versículo 11, y dice: porque nadie puede poner otro fundamento que no es el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Se da cuenta? Aquí en el versículo 10 nos está señalando que el fundamento central de toda edificación es el Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo y este crucificado, que es su obra cumbre. Con esto Pablo no prohíbe hablar, escribir, enseñar, exhortar, hablar o acentuar algo que se haga o diga sobre este fundamento que es Cristo, y coloca las medidas al respecto. Vámonos ahora al versículo 12 del mismo pasaje de Corintios 1, 12. Y si sobre este fundamento
Cristo alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Estas son las medidas por las cuales serán justamente evaluadas nuestras acciones con respecto a la palabra del Señor y a su mandato de poder edificar sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo. Estos tres últimos elementos representan obras que no permanecen y que no pasan la prueba del fuego. Es decir, no aprueban el juicio de las obras que se hacen para el Señor, ya sean para su gloria y honra, o no estén centradas en la edificación, en la exhortación, en la doctrina del creyente, o simplemente, lo que es más importante, no contribuyen a la predicación del Evangelio de Cristo y su muerte de cruz para salvación del impío. Aunque estas obras también están fundadas en Cristo, no se han hecho por el siervo de Dios que la está haciendo con la intención de dar gloria a Dios por medio de ellas, sino que buscan un beneficio de carácter personal en aquel que las está haciendo. Ello ocurre principalmente, entre otras causales, cuando un creyente se acerca a hablar o a edificar persiguiendo un fin particular como principal motivación. Un ejemplo lo ilustra, es la permanencia de muchos creyentes al interior de congregaciones que pertenecen al Evangelio de la Prosperidad. Sigamos ahora con el versículo 13. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Nosotros sabemos que el fuego destruye estas obras que ya hemos citado, madera, heno y hojarasca, pero sin embargo que establecen como medidas la madera, el heno y la hojarasca. Esto no significa para el creyente que las ha efectuado que el juicio al cual Pablo se refiere con fuego aquí no implica para el creyente, si sus obras son mínimas como las que ya hemos citado, ganar o perder la salvación. 1 Corintios 3:15 nos dice así: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Se da cuenta? Esto significa que, aunque estas obras no han sido de la calidad deseada, nuestra salvación es independiente de ellas. Efesios 2, versículo 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Debemos entonces, cada uno, o cada vez que actuemos participando o complementando aquello que otros hermanos hacen o que nosotros en forma propia hacemos, tener cuidado en poner a Cristo como el fundamento único y además no estar actuando con motivaciones personales y por afanes de gloria propia, como así también el evitar molestarnos o prohibir que otros hermanos en Cristo agreguen con base a nuestro único fundamento mensajes con bases a versículos bíblicos que enriquezcan o faciliten la comprensión de una obra nuestra, siempre y cuando
como ya hemos dicho, estén basados en el único fundamento que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces debemos evitar, primero, evitar pensar que lo que hacemos con respecto al Señor solo lo hacemos con nuestra fuerza y con la intención de enaltecernos a nosotros mismos. Ello no va a permanecer cuando sea probado el día de nuestro juicio. 2. Evitar creer que todo lo que hayamos hecho en la obra del Señor haya sido por mostrar una falsa piedad. Esto no permanecerá cuando sea probado por fuego. Es decir, este hombre sí que es un hombre piadoso. Mira cómo habla del Señor. Y las personas se esfuerzan entonces por conseguir estas aprobaciones. Hay que evitar eso. Tercero, el Señor no puede ser burlado, ni puede ser engañado. Él conoce nuestro corazón y sabe con qué intención obramos, si esta es para gloriarlo y agradarle a Él, el único fundamento, o si lo hacemos buscando nuestra propia gloria para enaltecernos y gloriarnos a nosotros mismos. Ahora, con respecto al versículo 12, también de 1 Corintios 3, que hemos estado estudiando y que dice, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata y piedras preciosas, esta parte lo habíamos tocado, ¿verdad? Bueno, debemos convenir que accionar con estos elementos, ellos representan obras duraderas, eternas, se hacen con la fuerza que Dios da para sus santos y por su Santo Espíritu, poniendo en ello nuestro corazón con el deseo de conseguir como fin que sea la gloria de Dios por medio de la enseñanza, la predicación, la exhortación, la edificación y la doctrina que nosotros realicemos por la gracia divina ya señalada. Para terminar, citaremos al respecto Colosenses 3:23, que nos dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si lo hacemos así, estaremos construyendo entonces con esos metales preciosos que van a ser evaluados nuestras obras al servicio del Señor. Oro, plata y piedras preciosas. Edificar sobre fundamentos no es un error. Poner fundamentos sobre fundamentos tampoco es un error, siempre y cuando los fundamentos, que son aquellas partes de la construcción de un edificio, que estando sólidamente asentados en Cristo Jesús, Señor nuestro, va a ir dándole forma a este edificio, y si nosotros construimos colocando la gloria del Señor, la concepción de la gloria del Señor, este edificio será precioso. Para aquellos que no son creyentes, para aquellos que no edifican sobre este fundamento y trabajan para el Señor, les digo hoy día, para terminar este estudio, debes creer en el Señor Jesús. El Señor Jesucristo murió en la cruz. Él se hizo hombre y siendo justo, es decir, sin tener pecado alguno, Él se puso en tu lugar en la cruz y pagó con dolores indecibles aquel pago por el cual el Dios Padre pasó por alto todos nuestros pecados y satisfizo su justicia, porque Dios es amor, pero también justicia. ¿Quieres tú acogerte a el beneficio de la gracia dada por fe en que Cristo murió por ti en la cruz y pasas de muerte a vida? Estimado que me estás escuchando, hoy es el día de salvación. Dile al Señor, Señor Jesucristo,
con tus palabras, ni siquiera tienen que ser las mías, porque tienes que entenderlo con la mente, con el corazón, pero tienes que ser capaz de decirle, Señor, ven a mi vida, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento, Señor, y quiero vivir una vida en arrepentimiento para agradarte a ti. Gracias, Señor, por venir a mi vida. Que el Señor te bendiga. Aquellos que son creyentes, que sean capaces de sobreedificar sobre el único fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria y la honra por siempre. Que el Señor les bendiga. Será hasta el próximo estudio por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, que es un programa de carácter evangelístico, no es una iglesia. Les invita a ustedes a que si este programa les ha sido de utilidad, compártalo. Si no se ha suscrito, suscríbase. Bueno, que la gracia del Señor sean ustedes y sea hasta el próximo programa. Muchas gracias.